Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. En este último episodio de la segunda temporada, queremos darle las gracias especiales a nuestros patrocinadores, Scotiabank y Cartel. Y aprovecho para recordarles que con Scotiabank pueden disfrutar de las experiencias Amex, donde todos los días pueden recibir hasta un 20% de cashback al pagar con su tarjeta de crédito American Express en algunos restaurantes. Estos restaurantes están en las redes sociales de Scotiabank y hay restaurantes en Santo Domingo, en Santiago, en Punta Cana y en La Romana. Y con Cartel les recuerdo, señores, que es su one-stop shop de publicidad, tanto exterior, que con vallas digitales, e interior con vallas digitales ya en los malls, que es una novedad, bajantes. Cierre de construcción también, Javier. Cierres de construcción y demás. Una parada única para todas tus necesidades de publicidad exterior e interior. Y recuerden que seguimos con Cartel, señores. Hoy, el día que sale este episodio, tenemos una nueva animación en las vallas de Cartel. Taguenos, tírenlo fotos y menciónenlo, compártanlo con sus allegados, señores, porque eso es gracias a Cartel, que apoya a Pesos Pesados. Señores, recuerden también seguirnos a través de las redes sociales en @pesospesadosrd. También entrar a nuestra página web en www.pesospesados.do. Y recuerden darnos follow en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts para que se enteren cuando sale un nuevo programa. Señores, y es importante destacar que este cierre de temporada, este último episodio de la segunda temporada de Pesos Pesados, está disponible también en YouTube con una experiencia inmersiva donde aquellos que tengan lente VR o lente de realidad virtual pueden, sentarse con nosotros dentro del estudio. Aquellos que quieran verlo a través de su celular, a través de la televisión o de la computadora, también pueden hacerlo y elegir la visual que prefieran, sentirse dentro del estudio y sentir lo que nosotros sentimos en cada episodio. O sea que solamente tienen que buscarnos a través de YouTube como Pesos Pesados y ahí verán nuestro primer video 360, donde, una experiencia inmersiva y sentirse como parte del equipo, como lo que son, parte de la producción. Así que, por última vez, para esta segunda temporada, decimos ¡vamos arriba! Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. Bueno, Javier, nos dejaron solos, Javier, hoy. Pero estamos bien acompañados. Nos dejaron solos, pero trajimos refuerzo. Y para no perder la costumbre, tenemos a un guest host aquí. El mismo que cerró en el episodio de Cerrando con Broche de Oro en la temporada 1. Tenemos aquí al jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el señor Jonathan Burnigal. Bienvenido como guest host en esta ocasión a Pesos Pesados. Yo creía que era yo el que es host. Y que era Jonathan que lo habíamos entrevistado. Lo explicaron al revés. Bueno, señores, y este es el último episodio de la segunda temporada. La verdad que queremos agradecer a todos aquellos que vinieron como invitados, a todo el personal que está detrás de cámara, que nos ayuda constantemente a que esta producción salga al aire y salga bien. Y a ustedes, evidentemente, por escucharnos y darnos mucho apoyo. La verdad que esta temporada ha sido increíble. Y para cerrar esta segunda temporada, señores, venimos de peso pesado en esta temporada y hoy no podía ser la excepción. Hemos traído por primera vez a alguien que viene del sector, del derecho legal, pero igual que Peso Pesado, nosotros queríamos que fuera un poquito diferente. Me refiero a diferente en el sentido de que hemos traído una persona que en un sector tan clásico, tan tradicional como lo es el derecho, el hombre se ha inventado un montón de cosas. El hombre trajo innovación a un sector que debe ser uno de los sectores más complejos para innovar. Y para eso hemos traído al presidente de OMG, la firma consultora. Y para eso trajimos al presidente de esa empresa, el señor Leonel Melo. Bienvenido. Muchas gracias. Me siento muy complacido de estar aquí. Gustavo, Javier, Jonathan, muchas gracias por la invitación. La verdad que, para nosotros es un placer y un honor tenerlo aquí con nosotros y finalmente escuchar su historia. Mi esposa trabaja con usted. Yo he ido conociendo un poquito. No. Clarificación. Yo trabajo con ella. Pero la verdad que queremos conocerlo a fondo. Yo sé que hay mucha gente que ya nos está escuchando que quieren saber de dónde sale esta persona y cómo llega a tener esta firma consultora tan importante en el país que ha
ya tiene en 21 años, me parece que va para 21 años. 21 años. Sí, 21 años. Recién cumplido el 11 de mayo de este año. Y oye, me ha tenido una trascendencia enorme. Solo no, pero en 20 años, 21 años. Ya se puede dar un trago en cualquier parte del mundo. Sí. Así fue que lo celebramos. Mayoría de edad en la forma correcta. Un trago. Y nosotros queremos comenzar por la persona que está detrás de todo esto. Yo sé que hay muchas personas que están detrás de esto, pero digamos que el líder de este proyecto, queremos saber dónde sale, a nivel académico, por dónde inicia, su vida profesional, cómo inicia y dónde inicia. Y probablemente cuáles fueron esos primeros retos antes de que nazca lo que es hoy en día OMG. Ok, tú dijiste que tenía como 3 horas, ¿verdad? Tenemos, no, pues dale para allá. Contarle que no la facture. No facturamos por hora. Eso es importante. Y entonces, Primera innovación. Esa fue una de las innovaciones. Hace 15 años, eliminar la facturación por hora. Lo hicimos hasta con una sesión de trabajo que le llamamos Bye Bye Hours. Así mismo. Que eso es súper, y ahí le interrumpo, es súper interesante ver cómo esta firma de consultores y de consultoría en general, o sea, tiene un nivel de estandarización que puede irse de head to head con cualquier multinacional que está aquí en el país, sí. Que es algo que a mí en lo particular me impresiona mucho. Sí, creemos el concepto de value billing. La idea es sentarnos frente al proyecto, entender cuál es el valor que nos comprometemos a agregar al cliente, ponerle un precio a eso y es la forma como lo hacemos. Pero a tu pregunta, Gustavo, yo nací en Santo Domingo. Fui a la escuela en Santo Domingo, en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia, en Consa. Luego me fui a hacer mis estudios de licenciatura en Derecho a Santiago. Aunque soy de Santo Domingo, me había hecho ya la idea como de vivir solo temprano. Y porque iba a estudiar ingeniería originalmente. Iba a estudiar ingeniería en Santiago. Y cuando los test de aptitud me dijeron, mira, lo que debes estudiar Derecho porque tú crees que a ti te gusta la ingeniería porque te gusta la matemática, porque te gusta la lógica. Aunque tú no lo creas, eso es el derecho, matemática y lógica. Y fue mi primer encuentro con la profesión de una manera diferente, de un ángulo diferente. Y como me había hecho ya la idea de estudiar en Santiago solo, entonces dije, bueno, que voy a estudiar Derecho, pero voy a estudiar en la escuela de Pucamaima, en ese momento Pucamaima, en Santiago. Y luego, bueno, vine a Santo Domingo, me gradué en el 89, empecé a trabajar en el 89 en una firma que se llama Pellerano y Herrera. En el 91 me fui a hacer una maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, y me concentré en planificación legal, en derecho financiero, en derecho corporativo, en impuestos y en law and economics. Y probablemente volveremos a esos temas más adelante, porque tal vez ayuda mucho a entender el mindset que luego produjo OMG como tal. Vuelvo en el 93, me reintegro a Pellerano y Herrera. En el 99 me convierto en socio en Pellerano y Herrera y entonces en el 2001 decido salir a fundar OMG. O sea que tuve 12 años allá y están los 21 años de OMG. Y la idea de OMG nace precisamente porque tenía este deseo de conciliar un interés académico muy marcado con un interés de práctica profesional muy marcado. De hecho, cuando yo terminé mi maestría, tenía la oportunidad de seguir haciendo el doctorado. Eso hubiera implicado una carrera solo académica. Y dije, no, a mí me gusta mucho la práctica, déjame volver a la práctica, pero déjame buscar la primera oportunidad que pueda para generar un proyecto que de alguna manera concilie las dos cosas. Y eso es básicamente OMG. Nosotros lo definimos como un Think and Do Tank. Es un centro de pensamiento, pero con una orientación muy enfocada en producir soluciones concretas, de una manera muy aplicada. Y por eso OMG nace desde el primer día no como una firma de abogados, nunca se llamó abogados, nunca estuvo en su nombre, no fue nunca una firma de abogados. La idea siempre fue que fuera precisamente un centro de pensamiento, pero un centro de pensamiento de una forma aplicada. ¿Cómo fue ese proceso inicial? Y bueno, ya después de tener una trayectoria dentro de aquella firma donde usted estaba, ¿cómo fue ese proceso de decir, bueno, ya me voy a lanzar solo? ¿Cómo fue esos primeros pasos de emprender? Y decir, bueno, porque no es lo mismo venir quizá con una firma que tenía su cierto arrastre en ese momento, trascendencia, y decir, bueno, vamos a arrancar de cero. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos y cómo funciona esa parte? ¿No? Y una estructura que lo apoyaba, necesariamente ser un empleado y después socio muy exitoso, a ser un dueño de empresa o de firma
que hoy en día es muy exitoso, pero me imagino que tuvo sus días interesantes. Sí, obviamente, tremendas preguntas. Emprender, yo creo que es un proceso, ¿no? Yo nunca lo veo como una decisión que se toma en un único momento. Creo que yo quisiera empezar por ahí. Me gusta sentirme emprendedor porque me gusta todos los días estar pensando en cosas nuevas que hacer y tratar de reunirme del grupo de talento humano que me va a permitir, colaborando con ese equipo, pues hacer lo posible. Pero no creo que se emprende en un momento. Probablemente, como decía, probablemente desde que estaba en mis estudios de maestría, de alguna manera empecé a gestar esta idea y estaba ahí en embrión. Y yo sí recuerdo que tal vez por lo menos un año antes de tomar la decisión ya yo le iba dando forma. Y el concepto fundamental era ese. Tenía que ser algo diferente, tenía que crear un ambiente diferente, un ambiente que no fuera una firma tradicional de consultoría legal, sino que terminara siendo ese think and do tank. Y era más difícil transformar desde dentro una organización que sí estaba construida como una firma de abogados, muy buena, por cierto. Y de ahí la idea de salir, conceptualizarla, dar el paso. Como siempre, imaginarás que estuvieron las voces que me decían que tú estás loco, Leonel, ¿verdad? Eso incluía a la gente de mi familia. El día que yo le dije, mira, he tomado esta decisión y empieza mañana. Eso fue crisis. Pero gracias a Dios ha sido una experiencia fascinante, una experiencia muy aleccionadora, muy enriquecedora. La he disfrutado muchísimo. ¿Cuál fue el equipo inicial, licenciado, que tuvo cuando se lanzó, vamos a decir? Porque la práctica, obviamente, de abogado, el producto lo produce uno. Entonces, a veces uno puede empezar como el one-man band, tu maletín y tu cliente, pero quisiera entender un poco esos primeros, digamos, 5 o 10 empleados y cómo se fue cogiendo forma. Nosotros empezamos en mayo, ¿verdad? A mí me gusta siempre hablar en plural, ¿verdad? Pero empezamos yo. y entonces, una de las cosas graciosas fue que, como yo tenía esta idea y que quería que realmente arrancara como algo diferente, yo escribí todos los manuales de procesos y toda la estructura. Y se referían a funciones y a distintas áreas. Entonces, cuando invito una semana después a la primera persona, que todavía está con nosotros, Esperanza Cabral, socia de hace un buen tiempo en OMG, y le digo, mira, Esperanza, yo quisiera invitarte a que me acompañara en este desafío, ¿verdad? En este sueño. Y le paso todos estos manuales, ¿verdad? Como si fuera una empresa de 500 empleados. Sí. Yo hice una inducción con ella. Por cierto, ella en su casa y yo en la mía, porque no teníamos tampoco una oficina, ¿verdad? Trabajo remoto hace 20 años. Exacto, otra innovación. Yo recuerdo que durante las 2 primeras semanas estábamos en el proceso de negociar el contrato de alquiler, pero teníamos trabajo, de nuevo, gracias a Dios, porque algunos empresarios conocidos pues se me acercaron y me dijeron, Leonel, tengo este proyecto. Y entonces teníamos trabajo. Y yo dije, bueno, Esperanza, los 2 primeros días yo quiero tomárnoslo para una inducción. Entonces le expliqué el concepto, la idea que tenía y le doy todos estos manuales. Y me dice, Leonel, yo no entiendo. Tú me dijiste que era tú solo. ¿A qué se refieren todas estas funciones y todos estos departamentos que tú estás hablando? Y yo, no, bueno, serán. Entonces, pero ¿quiénes ocupan todas esas funciones? Y yo, mira, estas 7 las ocupas tú. Estas otras las ocupo yo. Y entonces luego se integró una otra persona, también socia hoy en día, Yolanda Ors. Fuimos 3 por un buen tiempo. Ya estábamos en una oficina. Antes de diciembre, eso era en mayo, antes de diciembre se habían incorporado otras 5 personas. Y a partir de ahí sí empezó un proceso de crecimiento un poco más acelerado. Pero de nuevo, por los primeros años todavía había ese solapamiento en las funciones, ¿verdad? Donde una persona tomaba 3, 4, 5 funciones, pero sí queríamos darle estructura a este concepto. Los primeros 5 años, estos manuales establecían que nos íbamos a regir siempre por planes quinquenales, planes de 5 años. Y los primeros 5 años sí estuvieron muy enfocados en consultoría legal. Aunque el concepto era siempre que fuera un centro de pensamiento, bueno, de alguna manera, siendo yo abogado, ese era el posicionamiento que tenía el mercado, ese era el tipo de proyectos que nos llegaban. Entonces,
Los primeros 5 años tal vez sí se parecieron un poco a una oficina de abogados. Ya desde el segundo plan quinquenal, el del 0611, empieza el proceso de diversificación, se integran las consultorías no legales, y 2 años después, dentro de ese mismo plan quinquenal, pues surge el Centro de Pensamiento, que luego se convierte en el Instituto OMG. Y a partir de ahí, bueno, ya tenemos las distintas plataformas que hoy tenemos. Una plataforma que tiene productos de formación, investigación, innovación y contribución social. Una otra donde están las consultorías y los servicios fiduciarios. Eso incluye las consultorías no legales, una que le llamamos de emprendimiento. Y hace unos 3 años incluso un cliente nos invitó a asociarnos con él en un proyecto importantísimo de gestión de activos, y esa termina siendo la 4ª gran plataforma. Y ahí, bueno, yo quiero hacer una pausita con el tema del instituto. La verdad que es un poco diferente. O sea, tener una empresa que inicia como una oficina de abogados, que evoluciona ya a una firma de consultoría y un think tank. ¿De dónde sale este thrive para nosotros salir y decir, bueno, vamos a educar también paralelo? Porque, ojo, no era una empresa todavía madura para uno decir, bueno, ya nos sobran fondos, tenemos un mega personal. O sea, ¿de dónde sale esta idea de decir, bueno, también porque no entramos en temas de investigación y también educativo? Sí, a mí me gusta siempre verlo al revés, Gustavo. Esa siempre fue la idea original. Y lo otro, digamos, la parte, de nuevo, siendo un think and do tank, siempre estuvieron las dos cosas en el concepto, el think and do. De alguna manera el do tomó mucha preponderancia en los primeros años por lo que les explicaba, un poco de satisfacer una demanda que surgió. Y pagaba el alquiler, el do. Y pagaba el alquiler y tenía ahí que ir haciendo el cochinito que se iba a usar luego, ¿verdad? Para fondear toda esta plataforma de formación, investigación y contribución social. O sea que nunca lo vemos como algo que en algún momento dijimos, ahora evolucionamos a eso. Lo vimos siempre como, siempre fuimos eso. Y yo mantuve una carrera docente muy activa siempre. De nuevo, volviendo a aquella idea en el 93, cuando terminaba mis estudios de maestría, en que tenía que tomar la decisión de si seguía con estudios de doctorado o no. Cuando me reintegro, con esta idea de combinar en mi vida lo académico con la práctica, pues me mantuve en una carrera docente muy, muy activa, en por lo menos 2 universidades siempre. Entonces, cuando decidimos atender de una manera especial ese proyecto, que era el Centro de Pensamiento, que luego se convertiría en el Instituto, sí, todo el esfuerzo académico se focalizó ahí. Y desde entonces es el único lugar donde tengo una actividad docente. Pero, de nuevo, no sé si sientes que respondí tu pregunta, Gustavo, pero no lo veo como que evolucionamos ahí, sino que siempre fue así desde el inicio. Ese era el concepto. Aunque cuando lo ves cronológicamente pareciera que nace 7 años después de la fundación de OMG. El concepto siempre fue ese. Y sí, es algo que requiere inversión. Requiere inversión de no solo de tiempo, mucho tiempo, requiere una inversión económica relevante. Entonces, de alguna manera, había que construir la capacidad de fondearlo. Y el DU lo fondeaba, como dice Jonathan. Que ahí es bueno destacar para nuestros escuchas que, o sea, dentro de la oficina de OMG hay aulas que son transparentes incluso, me parece, ¿no? Y ya hoy en día tienen un grado en Derecho, lo que comúnmente probablemente se conoce como licenciatura, pero tienen maestrías también dentro de la oficina de OMG. Correcto. Sí, nosotros, el espacio físico que nosotros le llamamos Casa OMG, porque nos gusta, tenemos este concepto de que somos toda una gran familia, una familia extendida, y que esa es nuestra casa, pero también que todos nuestros stakeholders, estudiantes, clientes, proveedores, socios, todo, pues están ahí en su casa. Y perdón que le interrumpa, licenciado, yo habiendo sido hermano, o soy hermano de dos ex-OMG, digo que se siente así. Sí. Porque yo me sentía a veces como el hermano el primo que venía a quedarse en la casa. Sí. Ernesto y Nicole fueron parte son parte, porque para nosotros no se deja de ser parte de la familia OMG.
Y por lo tanto Jonathan también. Por el concepto de familia extendida, que también es importante para nosotros. Pero sí, bueno, tal vez una de las que se pudieran considerar innovaciones es que desde hace 15 años tenemos un concepto de open space, realmente open space, y cuando nos movimos a lo que es nuestra nueva casa OMG hace casi 5 años, pues pudimos además integrarlo más todavía, porque en nuestro viejo edificio estábamos en 3 pisos distintos, con el mismo concepto de open space, pero ahora están mucho más integradas, donde las estaciones de trabajo pues se miran con los salones de conferencia y viceversa. Tenemos un concepto, digamos, de paridad en los espacios. Todos usamos el mismo espacio, un escritorio exactamente idéntico para todos nosotros, independientemente de seniority, y nos vamos rotando el lugar en que quedan en distintos momentos del año. Y esos que alguien que vaya pensando en las consultorías los ve como salones de conferencia, son los mismos que, si lo ve desde el punto de vista de la plataforma de formación e investigación, son las aulas. Es decir, los mismos salones en los que llegas tú a reunirte un día para un tema de consultoría, pues es el mismo salón donde vas a un programa de doctorado, de un posgrado, un seminario, un diplomado, etc. Yo creo que antes de nosotros entrar... Y un poco, perdón, Gustavo, tu punto de las maestrías y el grado. El Instituto OMG, que es un instituto especializado aprobado por el Ministerio de Educación Superior, originalmente nace solamente para productos de maestría. Y hay 3 maestrías. Una maestría en estrategia legal, una maestría en derecho público económico y una maestría en transacciones de negocios. Pero la idea siempre fue llegar a tener un programa de grado. Se llama grado en derecho. La idea nuestra siempre ha sido que el derecho es capaz de transformar una sociedad, de generar riqueza, de generar valor, de evolucionarla. Y que para eso se requiere que los profesionales nos formemos con esa visión, con la visión de que nosotros agregamos valor a los proyectos y no destruimos valor. Y hay un otro concepto que hemos acuñado, que es el de inteligencia legal, que se complementa con el de estrategia legal, que si quieren se lo explico un poco más adelante. ¿Y eso, el instituto está abierto para todo el mundo o solamente para colaboradores y sus allegados? Para todo el mundo. O sea, que el que quiera hacer un grado en derecho... El que se quiera hacer abogado lo puede hacer dentro del instituto. Correcto. Wow. ¿Y de siempre fue así o...? Bueno, el grado empieza con su primera cohorte. El grado, que es la licenciatura, empieza con su primera cohorte ahora este septiembre. Okay. Hasta entonces los programas eran programas de posgrado, maestría. O sea, se asumía que tú eras un profesional no solo en derecho, porque la maestría en transacciones de negocios está abierta a no abogados y la mayoría de nuestros programas de educación ejecutiva, los diplomados y otros cursos de posgrado, pues también están abiertos a profesionales que no son abogados. Sí, yo vi algo interesante, el tema de fideicomiso, construcción bajo costo, demás, que es muy interesante. Ya tenemos un estudiante ahí, un prospecto. O un profesor. O profesor también, puede ser profesor. Pues sabes que algo bonito que se construyó con el instituto fue una colaboración interesante con todo el ecosistema de firmas y escuelas en el país entero. Las demás firmas de consultoría legal y no legal, pues se han sumado al proyecto y son profesores, otorgan becas para estudiantes, son patrocinadores de muchos de estos programas. Y yo me pregunto, antes de entrar en materia, Jonathan vino preparado para entrar en temas fuertes y Javier también. Pero antes de entrar en eso, yo quiero hacer una pregunta. Porque esto no era lo fuerte. No, estamos calentando, ahora que estamos calentando. Pero yo le pregunto, y me puedo imaginar quizá la idea, pero la respuesta, perdón. Pero sí quisiera saber, todo este tema de tener un instituto, de tener una parte educativa bastante marcada, de tener igualdad en el tema de los espacios como el open space, ustedes tienen varios temas de responsabilidad social también, incluso el uso de papel, me han comentado por aquí a mi izquierda de que se trata... Todos estos temas que ustedes hacen que son innovadores. 100% paperless. Paperless. Se me ha hecho difícil conseguir. A Bunker se le hizo difícil conseguirlo de cliente. Para ti complicado ese. Paperless. De hecho, fíjate que perdona, Gustavo, que te interrumpo mucho, pero es que se me ocurren cosas cuando te escucho. Pero para que tú veas la idea de cuán paperless somos, y realmente hay que ir para ver
como lo ves, como es open space y todo transparente, pues no hay forma de no verlo, ¿verdad? Y la gente va y dice, pero es cierto que son paperless. Que como hay un mínimo de papel que hay que trasegar, ¿verdad? Porque hay algunos proyectos que sí requieren al menos por 1 hora o 2 horas que existe un papel físico antes de que se escanee y se convierta en un documento digital. Concentramos ese trasiego de documentos físicos en una zona que le llamamos OMG Paper, para que quede claro que es la única zona de casa OMG donde puede haber un documento físico. O sea, hay un sitio destinado para que haya papel. El único sitio donde puede haber papel es a eso. Hay un sitio ya pero con una designado. vida limitada. Es decir, si termina el día y el documento no se ha digitalizado, queda triturado. Si no lo hubiesen triturado, hubiese dicho poner un cajón de búnker abajo al lado. Me gusta esto. Mientras más veces lo decimos, más cara se vuelve la cuña. No, pero y ahí lo que le quiero preguntar precisamente es, todo este tema de innovaciones que no son estándar del mercado, que no son requisitos para los clientes, ¿realmente llega a afectar el resultado de lo que OMG le ofrece a los clientes? O sea, ¿realmente el cliente llega a tangibilizar o a sentir en algún momento la diferenciación por tener este tipo de cosas dentro de casa OMG? Esa es una excelente pregunta, Gustavo. Es una excelente pregunta. Yo diría, la respuesta corta es sí. La respuesta corta es sí, porque todas estas innovaciones están pensadas no solo como deporte intelectual, están pensadas como siempre son stakeholder driven o client driven, siempre están vistas desde afuera hacia adentro, que es un concepto importante de todo el plan de OMG, lo que nosotros llamamos el accountability externo. Nosotros hacemos mucha introspección en todo nuestro ejercicio de planificación, uno cada 5 años, uno al año, pero siempre tratamos de colocarnos desde fuera de la organización, que está demandando el entorno, el mercado, el stakeholders de todo tipo, clientes, gobierno, sector privado. Nosotros creemos mucho en que el sector privado debe ser el gran habilitador y el gran catalizador del desarrollo y nos comprometemos a contribuir en eso. Entonces, desde ese punto de vista, todas las innovaciones están pensadas para agregar valor al stakeholder externo. Ahora, a eso yo tendría que sumarle que una vez tú asumes el compromiso de esas innovaciones, pues se convierte en un dogma. Y probablemente en situaciones donde no sea tan tangible el valor que agrega, pues de todas maneras no hemos comprometido con ella, sobre todo con temas que tienen que ver con entorno, con ética, con responsabilidad ambiental, todo lo que es contribución social, se convierte en un dogma. Estamos convencidos de que agregan valor, pero si nos toma tiempo convencer al stakeholder externo del valor que le agrega, aún así estamos nosotros suficientemente comprometidos. Entonces, la respuesta corta es sí, porque están pensadas desde fuera, pero una respuesta un poco más larga es que probablemente a veces no importa mucho, porque son tan importantes que si nos toma tiempo convencer del valor que agregan, y eso significa que estamos asumiendo un costo importante, ¿verdad? Porque mientras no hayas convencido, pues estás asumiendo el costo. Pues aún así, el compromiso que tenemos con el entorno, con la sociedad, nos va a hacer continuar haciéndolo. Yo tengo una pregunta, licenciado. Usted habló cuando empezaron Esperanza, después fueron agregándose personas al equipo suyo. Usted le entregó los manuales. Sí, Jonathan, déjame decirte algo. Una de las innovaciones nuestras, importantes, es que hace de los 21 años, no tenemos 21, yo diría que hace 20, yo le pedí a todo el mundo en OMG que nunca me dijera licenciado. Mentira, eso es mentira, porque yo lo conozco a usted como el licenciado. No, pero yo decía... Por ejemplo, mi esposa le dice LMG. Correcto. Entonces, yo decía, o sea, perdón, pero es que de verdad es algo importante en nuestra cultura, realmente. Yo decía, nuestra cultura tiene algunos rasgos así. Por ejemplo, mi nombre no está de ninguna manera. Por un breve tiempo se llamó Oficina Melo Guerrero y yo muy rápido le pedí a unos consultores en identidad corporativa, mira, yo quiero que tú quites el nombre mío de ahí, porque el concepto que queremos crear de equipo, de colaboración, pues no es consistente con que mi nombre esté ahí. Entonces, bueno, la idea genial de los consultores fue, vamos a ponerle OMG, porque ya el dominio era OMG, y ya ese era el short name,
Y yo decía, pero OMG pues, era oficina Melo Guerrero. Y dice, sí, pero en 20 años ya tú vas a poder solo decir OMG y nunca va a estar relacionado con tu nombre. Y usted no sabía que iba a ser Oh My God. Me enteré que era Oh My God una vez que un cliente me llama y me dice, Leonel, acabo de entender qué significa OMG. Dice, ¿qué significa? Dice, me acabo de recibir una factura tuya. Dije, ¡Oh my God! OMG. Pero el tema del licenciado, que dice, mira, que eso genera como una distancia. Entonces, mire, no se puede decir licenciado. Pero ¿cómo lo decimos? Pues yo me llamo Leonel, dígame mi nombre. Y bueno, me tomó un tiempo lograrlo. Tienes razón, Jonathan, me tomó un tiempo, pero en uno de nuestros planning retreats, nosotros lo llamamos SAPE, sesión de anual de planificación estratégica, me dice alguien, pero una pregunta, si le decimos licenciado, ¿usted considera eso como bullying? Y yo, sí, es bullying. Entonces, o sea que Jonathan tiene 28 minutos haciendo bullying aquí. Por eso al final se lo tuve que decir. Entonces, claro, todo el mundo encontró la forma de decirme. Por ejemplo, Patricia me dice el MG, hay gente que me dice Leonel, hay gente que no me dice. Ey, mire. Mister, señor. Que tú te das cuenta, venga, pero esta persona hace un año que no me habla. No, pero le iba a preguntar, que hay dos temas que a mí me encantaría que podamos tocar, si Gustavo me lo permite, porque yo vine pidiendo permiso. Aquí hoy, tú eres host, no. Tú eres parte del equipo. El tema de gobernanza o gobierno corporativo y el tema del liderazgo, que yo creo que si algo le distingue también a su figura y a la oficina de ustedes, es que tiene mucha gente joven. Y eso yo creo que es producto de un liderazgo claro y que usted ha podido reclutar mucho talento de muy alto nivel. Me encantaría entender al inicio, mientras se agregaban personas, en donde de alguna forma en una empresa pequeña a veces la toma de decisiones no queda claro cómo se hace. Obviamente usted tenía su visión, pero el número 2 o el número 3 empleado quizás se sentía también como fundador de la oficina. ¿Cómo se tomaban las decisiones en un inicio y cómo ha ido evolucionando eso a nivel de OMG, dado que ha tenido tantas innovaciones y tantas, digamos, aunque es redundante, pero tantas cosas nuevas como fuera el instituto, direcciones estratégicas que pudieran ser no tradicionales? Buenísima pregunta, Jonathan. Mira, hay algunos principios que rigen todo el gobierno de OMG que son importantes. Lo primero es esa idea de colaboración y de trabajo en equipo, que siempre está ahí. El principio siempre es que toda decisión de todo tipo, sea para algo interno o para la estrategia del cliente, se toma siempre en colaboración. Y si ves las políticas de OMG, te vas a dar cuenta de que son así. No se puede hacer absolutamente nada sin trabajar en equipo. Tenemos unos sistemas de peer reviews, cada cosa está sometida a esas revisiones. Son muchos equipos pequeños que trabajan de manera coordinada. Entonces, no existe en nuestra política la posibilidad de nadie tomar una decisión solo de ningún tipo, hacia lo externo o hacia lo interno. Esa idea de colaboración y trabajo de equipo. Lo segundo es la idea de crear una cultura y permearla. Porque la clave de la descentralización es justamente que haya una comunión en la cultura. O sea, si todos compartimos la cultura, pues cada uno de nosotros tomando decisiones por separado, incluso cuando no podíamos coordinarnos, pues vamos a tomar decisiones consistentes. Entonces, por eso hay mucho énfasis y mucha inversión de tiempo en expresar de una manera muy clara, muy explícita la cultura, exponerla, escribirla, reiterarla, inducirla, etc. Eso yo creo que es lo segundo. Lo tercero es una estructura muy plana, muy horizontal. El principio es siempre, nunca puede haber nada que tenga más de 3 niveles de decisión. O sea, que no importa cuántos niveles de seniority haya, a través de los distintos mecanismos de decisión, siempre pues tienen que generarse esa horizontalidad. Y un otro principio que para mí ha sido siempre central es nunca en 21 años yo
personalmente, como el líder o la cabeza, le he hecho un overrule a nadie, en absolutamente nada. El día que algún equipo o alguna persona tomara una decisión que yo la considerara inconsistente de alguna manera con tal vez mis expectativas o lo que yo hubiera diseñado, pues yo lo veo como una oportunidad de culturizar, no como una oportunidad de hacer un overrule. Entonces, te pudiera sumar 10 principios más, pero yo diría que esos son los principales. Es un gobierno corporativo muy fuerte, pero que se siente liviano porque resulta justamente más de un énfasis en cultura, trabajo en equipo, colaboración, pluralidad, horizontalidad, que en jerarquía. Ujú. Porque hay dos formas de ver gobierno corporativo. A veces el gobierno corporativo está muy enfocado en jerarquía, en estructura. Nosotros somos muy estructurados, tenemos muchos procesos, pero preferimos que las cosas fluyan de una manera liviana a través de estas cosas que te he mencionado. Excelente. Eso es interesante, y fuera del aire, antes de que usted llegara, don Leonel, estábamos hablando de eso mismo de gobierno corporativo y cómo vemos a veces que no necesariamente, que hay muchas empresas que lo tienen, pero no necesariamente se adaptan al tipo de empresa o al tamaño o a lo que buscan hacer. A veces restan eficiencia, a veces son muy lax para el tipo. Donde un empresario o alguien desde que está empezando un negocio, así como usted empezó en su momento, o ya empresas con más madurez, más tamaño, pueden auxiliarse, ayudarse e inspirarse en mejorar su sistema de gobernanza, control y bueno, de gobierno corporativo que se adapte a sus necesidades o a su visión. Yo creo que la clave siempre va a estar en talento. La clave siempre va a estar en la gente. Tú puedes diseñar estructuras, tú puedes escribir procesos, pero el gobierno es un tema humano, es un tema humano. Y por eso nosotros hacemos muchísimo énfasis siempre, incluso cuando estamos en negociaciones, cuando estamos negociando contratos, en el concepto de la ética en los negocios, en el concepto del honor, del código de honor, de la conducta. La conducta termina siendo muy importante. Entonces, así como cuando tú transas con alguien, procuras que sea la contraparte adecuada desde el punto de vista de comunión de valores y de esos códigos de conducta, pues lo mismo pasa a lo interno de una organización. Y esa es la clave, es que la gente sea la correcta, que reciba siempre el entrenamiento y la capacitación correcta y oportuna, que hayan los canales de comunicación fluidos que permitan discutir expectativas, ajustarlas, evolucionar en las expectativas, porque las carreras evolucionan, son dinámicas. Una persona no se mantiene con las mismas expectativas por 100 años. Claro. Y que se genere de esa manera cultura. Al final, las organizaciones que tú las ves desde fuera, que tienen el gobierno más fuerte, es porque están reunidas, están conformadas de la gente correcta. It's always people. Y ahí siguiendo, bueno, con el mismo tema de gobierno corporativo, y hay un concepto y un término del cual OMG se ha adueñado mucho. Yo quisiera que hablemos de eso y expandir, y el tema de estrategia legal. A mí me gustaría saber en qué consiste, con qué se come esto, cómo funciona el asunto, y también quizás cerrando esa parte de estrategia, ver cómo ustedes se encargan de que lo que sea que ustedes le propongan sea algo más preventivo a que sea reactivo, sino preparar al cliente para que no sucedan situaciones y no entrar probablemente en un litigio, sino que estructurarlo de una manera tal y prepararlo para que realmente tenga un esquema de prevención y de que el negocio fluya como debe fluir y se enfoque en su core business. Buenísimas las dos preguntas. La idea de estrategia legal es una idea que efectivamente hemos acuñado nosotros. Le hemos dedicado mucho tiempo a investigarla, a escribir sobre ella. Cuando hablo de nosotros siempre estoy pensando en la familia OMG completa, ¿verdad? No en mí solo. No. Cuando te decía que la clave está en la persona, yo he sido siempre bendecido por el equipo humano más espectacular que tú te puedes imaginar. Y siempre ha sido así. ¿Cuántos colaboradores tiene la familia hoy en día? Son casi 100. Wow. Y son 96 para ser exacto.
Y la idea de estrategia legal conecta muy bien con esto del think and do tank, ¿verdad? En el derecho hay siempre una tentación muy grande a solo pensar en el deber ser, en cómo debería ser el sistema legal para ser eficiente. Pero la necesidad del cliente o del stakeholder es inmediata, no puede esperar la transformación del sistema. El concepto de estrategia legal es uno en el que tú te detienes y dices, bueno, voy a tomar las variables del entorno jurídico como son hoy, that's a given, y voy a tratar de producir la estructura más eficiente para el cliente con ese entorno que existe hoy en día. Esa es una dimensión. La otra importante es que es muy instrumentalista porque siempre está pensada en función del objetivo de negocio del cliente. Y volvemos al concepto de ser client driven. Es el estratega legal, el abogado, visto como un estratega legal, tiene que enfocarse en entender el negocio del cliente, el objetivo del negocio del cliente. Y a eso nos gusta llamarle el modelo OST, objetivo, estrategia, táctica. Identifico el objetivo y una vez lo tengo muy claro, entonces me volteo al entorno jurídico y digo, ¿qué me ofrece el entorno jurídico que me permita trazar una ruta para lograr ese objetivo? Y esa es la S, la estrategia, que conecta la táctica con el objetivo. Es un concepto muy poderoso, muy poderoso. Escribimos sobre eso, enseñamos eso, hay una maestría solo para eso, en el grado tiene un componente muy grande también. Y eso permea todo lo que se hace en OMG. Lo primero que se hace para un proyecto cualquiera en OMG es algo que se llama RAE, Reporte de Análisis Estratégico. Y es un documento, digital siempre, obviamente, que dice, ok, ¿cuál es el objetivo del negocio del cliente? Y no puedo pasar al paso 2 hasta que no lo entiendo. Y obviamente el abogado tiene que llegar a conocer la industria del cliente, tiene que ser capaz no solo de entender el objetivo, sino de ayudarlo a producir el objetivo, acompañarlo en ese proceso estratégico. Y luego, con un conocimiento muy profundo del entorno jurídico, del sistema, decir, ok, este es mi menú de elementos que yo puedo utilizar para trazar esa estrategia. Ese se complementa, ese es el de estrategia legal, se complementa con el que mencionaba antes de inteligencia legal, que está visto más del lado del cliente, del negocio. Que es decir, déjame reconocer que el derecho puede agregarle valor a mi proyecto y no solo destruir valor. Hay un concepto que es que a veces el empresario dice, bueno, déjame pensar en mi proyecto. Entonces, ok, me da un retorno de un 20%. Bueno, ahora tengo que sentarme con los abogados. Y ese retorno baja ahora como a un 12%. Porque viene todo el levantamiento de riesgos. Ese concepto de que el abogado esté enfocado en detección de riesgo y mitigación de riesgos. El concepto de inteligencia legal hace un flip de eso y dice, no, el sistema legal puede ser una fuente de generación de valor. Puede enriquecer el proyecto. Ese proyecto que tiene un 20% de retorno antes de que pase por el filtro de análisis legal puede terminar teniendo uno de 25%. Cuando tú ves estas oportunidades de aprovechamiento fiscal, esta oportunidad de aprovechamiento regulatorio, esta selección de una jurisdicción diferente, y tú cambias por completo la visión del derecho y del profesional del derecho. Pasa a ser un habilitador del negocio que enriquece el proyecto, que le agrega valor. Entonces, son dos conceptos que se complementan mucho. Estrategia legal está visto del lado del abogado, para que se enfoque en el objetivo de negocio del cliente y en cómo alcanzarlo. Inteligencia legal se pone del lado del cliente para que se eduque en la capacidad de ver en el derecho una fuente de generación de valor. Y eso es súper interesante porque yo creo que eso también rompe el clásico paradigma de que el abogado está hecho para hacer contratos, para entrar en un litigio, y probablemente siempre se quedaba un poquito ajeno a lo que es el core business de ese cliente. Y verlo de esa manera es bastante interesante, el ver cómo un abogado o un equipo, que ustedes no solamente son abogados, sino que una firma consultora, trata la parte legal, pero también entra en los quehaceres del cliente, en los quehaceres de la industria y cómo funciona todo, para entonces buscar la manera de agregar valor.
Y de hecho, mira, ha sido una experiencia muy bonita verlo materializado en la práctica. Yo les mencionaba antes que una de las 4 plataformas de la organización es justamente una en la que nosotros nos asociamos con un cliente que es gestor de fondos de inversión para gestionarlos. ¿Y cómo se llegó ahí? Justamente se llegó ahí porque con este enfoque en estrategia legal y en inteligencia legal, pues los clientes en algún momento dicen, mira, yo quisiera que tú me acompañes en mis procesos estratégicos. Yo quisiera que tú te sientes en mis consejos de directores. Yo quisiera que tú te sientes en mis comités de estrategia e inversión. Y eso es lo que le explicamos a nuestros estudiantes. A nuestros estudiantes le explicamos el estadio último de evolución de una estrategia legal. Después que ya tú lograste entender el negocio y el objetivo, es poder participar de los procesos de gestación del plan estratégico, de la estrategia, y hasta, quién sabe si liderarlo en algún momento. Entonces, ese proceso fue evolucionando al punto de que clientes nos dijeron, pero deberíamos asociarnos. Vamos a hacernos socios en ese proceso de generar valor juntos. Y si tú lees los papers y los trabajos de investigación que producimos sobre estas ideas de inteligencia legal y estrategia legal, te vas a dar cuenta de que nosotros en la teoría decíamos que ahí es donde debería llegarse, pero lo logramos en la práctica. Volvemos a la idea del think and do tank. Ese era el do de eso. Lo que escribíamos de que ese nivel de acompañamiento y de participación en los procesos estratégicos llegara al punto de llegar a formar parte de. Llegar a formar parte de, pues hiciera realidad. Y ahí entrando ya, por ejemplo, en el tema de los consejos administrativos, de director y demás, ¿cómo? Bueno, yo me imagino que teniendo clientes de gran importancia, usted ha sido parte, no solamente ahora que es parte de los consejos, ha tenido una gran noción de en qué consisten estos consejos. ¿Cómo usted ha visto en los últimos 10, 15 años que ha venido evolucionando la República Dominicana como país? ¿Cómo ha ido madurando en este tema? ¿Cómo ha ido entendiendo realmente cómo funciona el gobierno corporativo a nivel ya práctico? Si se está aplicando, si no, ¿cómo hemos ido evolucionando como país en ese aspecto? Y nada, ¿hemos madurado, sí o no? Sí, la respuesta corta es que sí. Yo he sido testigo de un proceso de madurez espectacular. O sea, si yo me voy atrás a los primeros consejos en los que me tocó participar, que hace más de 20 años, y comparo eso con la dinámica incluso de hasta hace 10, para que no se vea que es un fenómeno de los últimos 2 años, es un proceso que yo consideraría maduro de hace mucho. Tú lo puedes constatar. ¿Y cuáles son los rasgos? Bueno, por un lado, hay un énfasis en el proceso y en la metodología, en la toma de decisión, algo que es importante. El rigor metodológico en la toma de decisiones. Los consejos pueden o no equivocarse. De hecho, es importante que los consejos se mantengan incentivados a tomar decisiones y a asumir riesgos. Porque un concepto de gobierno que desincentive la toma de decisiones, pues lo que hace es que se convierte en un destructor de valor en una economía. Tú necesitas que las empresas y los consejos asuman riesgos. Pero ¿cómo conciliar eso con la idea de gobierno? Bueno, es en el rigor en la toma de decisiones. Cuando algo salió mal, se ve en retrospectiva, se hizo el due diligence correcto, se ponderó adecuadamente la decisión, se consideraron todas las opciones, salió mal. Un profesor mío en la maestría siempre decía, hay una diferencia entre una mala decisión y una buena decisión que sale mal. Y a la inversa decía, hay una diferencia entre una buena decisión y una mala decisión que salió bien, ¿verdad? La carambola. El proceso de decisión fue deficiente, pero sencillamente tuviste suerte y salió bien. Entonces, yo siento eso, mucho más rigor metodológico en la toma de decisiones. La participación de los directores independientes, que no solamente ha incrementado, sino que asumen un rol de liderazgo mayor, porque inicialmente tú lo veías más como un check. Bueno, dice el librito, dicen los estándares de gobierno corporativo que hay que incluir directores independientes, pues vamos a traer 2 directores independientes. Pero ahora me siento en consejos donde los directores independientes asumen posiciones de liderazgo. Como el comité de auditoría. Por ejemplo, o los comités de nombramiento y compensación, o los comités de riesgo, etc. Y sobre todo en empresas familiares,
bueno, ustedes saben que las empresas familiares representan por mucho la mayor generación de riqueza en el mundo. Es algo que hay que preservar, proteger, estimular, pero la forma de protegerlas es justamente asegurándose de que existen estos foros independientes y esta contribución independiente en las tomas de decisiones. Yo creo que hemos evolucionado mucho y eso se puede ver en las empresas, la forma como mejora su desempeño, cómo pueden reaccionar ante entornos adversos, de una economía extremadamente resiliente. Y cuando uno hace un análisis de por qué es tan resiliente, se da cuenta que la resiliencia está en el seno de las empresas. Volvemos a esa idea que mencionaba antes, de que es el sector privado el que transforma una economía. Es ahí donde está la resiliencia. No está en nuestro sistema legal, está en que las compañías se han robustecido, se han institucionalizado y por eso están preparadas y bien posicionadas para reaccionar a situaciones de entorno. Las que hemos visto en los últimos 3 años, muy buen ejemplo, pero también las vimos hace 7 y hace 15. Y ahí yo le pregunto, por ejemplo, yéndonos a un caso hipotético de una empresa grande, ya con cierta madurez, una empresa de 20, 30 años, qué sé yo, con facturaciones por encima de los 5,000, 10,000 millones de pesos anuales. ¿Cuál usted entiende que dentro de ese consejo debería ser el alcance ideal y la responsabilidad ideal de ese consejo directamente? En una empresa más o menos con esas características. Estrategia. Yo diría que el consejo debería tener como una especie de, como un timer o una banderita de esta, que en el momento en que sienta que está dedicándole demasiado tiempo a algo administrativo, en ese momento suena y se dé cuenta de que se está desviando de lo que debe ser su propósito. Los consejos deben estar pensando en estrategia, en aprovechar oportunidades, en identificarlas, en capturarlas y obviamente en construir un equipo de management suficientemente fuerte para no tener que dedicarle sus sesiones y su tiempo a micromanage. Entonces, estrategia. O sea que ahí generalizando un poco, el consejo que esté dedicado a rendición de cuentas, más que otra cosa, no está haciendo bien su trabajo. Definitivamente que no. Sí, rendición de cuentas es algo que se puede subir a un cloud. Vayan y vean los documentos y alguien si tiene una pregunta, pues me llama. Claro. Y he visto de todos, Javier, he visto de todos. Le estoy hablando realmente por mi experiencia. Y es el tipo de cosas en las que tú ves que se transforman. Recuerdo consejos donde las sesiones eran que te presentaran los estados del mes, noticias, que cosas importantes que hayan ocurrido algún producto. Y entonces tú dices, bueno, pero para eso no teníamos que reunirnos. Eso podría ser un email. Correcto. Yo no creo en email, por eso no hablo de email. Pero, newsletter. pero sí, es... Un tipo de un earnings call. Sí. En donde el gestor o el gerente diga en 15 minutos lo que tenía que decir, correcto, que todo el mundo lo escuche quizá en camino a la reunión como si fuera un podcast. Correcto. Ahora, si... Le apretamos el estudio si quieren. Exacto. Ahora, si el consejo se da cuenta de que hay una falta tal vez de profundidad en el talento, que es lo que produce eso, entonces ahí sí tienen que decir, bueno, le voy a dedicar los próximos 3 meses a construir una base de talento adecuada. De manera que no tenga yo que trabajar esos temas y me pueda concentrar en estrategia. Yo creo, y no sé, licenciado, quizás podemos tener una conversación alrededor, también depende mucho de la cultura. El presidente de un consejo normalmente sets the pace en cómo se llevan hasta las mismas reglas de cómo se toman las decisiones. Y puede ser, en caso de empresas familiares con un independiente, quizás es simplemente que levante la mano y diga un consejo, porque yo lo iba hablando con Gustavo, tal concepto, consejo de administración, que yo odio esa palabra, porque como usted dice, no debemos de estar administrando a nivel de consejo. Excelente punto. Sí. Pero también... Le voy a cambiar el nombre en todos los estatutos que encuentre. Me gustó eso. Pero yo lo que siento a veces que los consejos deben hacer un calendario corporativo y quizá al inicio del año tienen que saber cuáles son las decisiones que tienen que tomar y después construir las sesiones del consejo a semejanza de ese tipo de cosas. Sí. Hay veces que uno dice, no, vamos a reunir cada 2 meses por 2 horas, un de 3 a 5. Pero si de 3 a 5 se va
nada más en rendición de cuentas y le dedicamos 15 minutos en 2 de las sesiones a preguntar hacia dónde vamos, pues se perdió el año entero. Correcto. Y no sé, quizás usted, que yo sé que preside unos cuantos consejos, ¿cómo usted entonces gerencia adentro del consejo para eso? Sí, eso es un muy buen punto, Jonathan. Yo diría, definitivamente es la responsabilidad del presidente o del chairman del consejo marcar la pauta, ¿verdad? Crear el calendario, asegurarse de que el mayor contenido sea estratégico y reaccionar adecuadamente cuando no está ocurriendo eso. Como decía antes, a veces, mira, ¿qué está pasando? Probablemente tenemos que ahora sentarnos a pensar en el equipo. Hay algo que no está fallando en el equipo humano, que es lo que hace que estemos nosotros teniendo que administrar y no estrategizando. Pero yo creo que el chairman también tiene que reconocer todas las opciones de liderazgo que hay en el consejo. Tú mencionabas el caso de presidentes de empresas familiares donde tienen directores independientes. A veces el director independiente es el que puede asumir ese liderazgo y el chairman, si está convencido del valor que le agrega el director independiente, pues lo va a dejar. Entonces, como chairman, pues lo pienso de la misma manera. Trato de asegurarme de que veo en esta mesa cuáles son todas las opciones de asumir liderazgo en distintos temas y promover que ese liderazgo sea asumido. Y de hecho, yo creo que dejé una pregunta en el aire tuya antes, cuando me hablabas de gobierno corporativo y liderazgo. Están muy conectados, justamente. Están muy conectados, porque para lograr que los consejos inviertan su tiempo en estrategia, en identificar y capturar oportunidades, pues se necesita asumir ese liderazgo. Tengo otra pregunta. ¿Qué puede, vamos a decir, usted tiene un equipo muy, como dije, de muy alto nivel, de muy alto desempeño? Y quizás dentro de las escuchas de peso pesado yo asumo que también hay personas que están más preparadas de lo que creen, yo creo, y que a veces por lo menos yo he estado ya en numerosos boards como independiente. ¿Qué puede hacer alguien para entrar en un board? O sea, ¿dónde pueden encontrar estas oportunidades para exponerse a algo diferente y poder, vamos a decir, crecer de una forma de experiencial estando en boards de otra persona? ¿Cómo uno llega a un board, básicamente? Mira, de nuevo, otra excelente pregunta, Jonathan. La respuesta al día de hoy, tristemente, es word of mouth, ¿verdad? Es la persona debe dejarse saber disponible. Y o sea, tengo gente que me llama, me dice, Leonel, cuando estén buscando a alguien para un board, considérame. Y ahí te mando mi currículum. A veces no necesito el currículum, pero realmente esa llamada es un wake-up call. Me dice, wow, Jonathan, pero obviamente tú serías un excelente miembro de un consejo y no te tenía en el radar. Gracias por llamarme, ¿verdad? Eso es malo, ¿verdad? Que dependa de eso, dependa de que tú estés atento a voluntariarte y a que te pase la oportunidad en el momento correcto. Yo entiendo que deberían generarse foros para esto. Entonces, obviamente, puedo usar LinkedIn u otras plataformas y sencillamente postear y decir, estoy disponible y me gustaría ser un director independiente, pero tal vez deberían crearse otros foros más especializados, tanto desde el punto de vista de entrenamiento como desde el punto de vista de accesibilidad o disponibilidad. Nosotros en el Instituto BMG hemos considerado crear un programa de formación, no lo hemos hecho todavía, precisamente para directores independientes. Y se nos ocurre que nosotros pudiéramos evolucionar esa idea justamente a que hubiera una plataforma. Una vez nosotros tengamos el programa, entonces ya pues nos convertimos en una de esas fuentes a las que tú te estás refiriendo, donde la gente diga, déjame llamar al Instituto BMG y preguntarle, ¿tienes algunos candidatos para un director independiente en esta industria? Me llevo, por tu pregunta, el compromiso de hacerlo muy rápido. Porque realmente la inquietud es muy válida. Yo veo a los consejos que no encuentran a los directores independientes cuando los están buscando y a la gente que dice, wow, yo quisiera ser director independiente y no sé cómo llego. Y le agrego a eso también todo el tema de que se ha demostrado que la diversidad en los consejos agrega muchísimo valor. Entonces, si es un tema de word of mouth, uno está, vamos a decir, a la merced de cuáles fueron las recomendaciones que te llegaron. Correcto. Pero quizá yo necesito un tremendo mercadólogo
y lo único que tengo son 3 recomendaciones de financiero. Correcto. Entonces, construir una base de datos, una cantera, vamos a decir, de gente interesada, yo creo que pudiera agregar muchísimo valor. Me llevo el compromiso de hacerlo nosotros. Y ahí yo creo que también aporta a romper la cultura de que, bueno, tenemos que hacer un consejo ya, la empresa está grande y traemos a nuestros mejores amigos a la mesa. Que al final del día son parte de la familia extendida, Claro. que no necesariamente tengan la capacidad de toma de decisión que requerimos para ese momento. O sea que la verdad que es interesante. Sí, No sí. son independientes. Si quieres, Correcto. hacemos la plataforma aquí en la oficina mía. Bueno, ya tenemos. On the house. Tenemos dos. No, de hecho, es como tú dices, Gustavo. A mí, por eso decía que he visto la evolución. Hace muchos años venía un consultor en gobierno corporativo externo y decía, bueno, ustedes deben tener director independiente. Dice, bueno, el consultor dijo que hay que hacerlo. ¿Y a quiénes buscamos? Entonces, bueno, buscamos a Gustavo, a Javier y a Jonathan. A los amigos que no me iban a generar necesariamente fricción en las tomas de decisiones. Los mejores directores independientes son los que, no porque generen fricción, sino por su independencia, precisamente, están continuamente desafiando las decisiones. Recuerdo un consejo que a mí me tocó presidir por un periodo y cuando lo asumí, el presidente saliente me dijo, hay X personas, ¿verdad? Uno de los directores va a ser la persona más contestataria que tú te vas a encontrar, pero siempre te va a agregar valor. Y cuando yo salí, era una de esas posiciones rotatorias, cuando yo salí, recuerdo que lo primero que hice fue llamar a esa persona y le dije exactamente como tú lo decías. Fue siempre contestatario, siempre agregó valor. Sin desperdicio, cada uno de sus comentarios. Increíble. Y ahí, bueno, te voy a robar la pregunta porque a mí me gustó. Dale. No, y volviendo un poquito a poner el sombrero de consultor, fuera del aire estábamos conversando un poco con el tema de cómo nosotros vamos, cómo lideramos hacia arriba, considerando que arriba está el cliente, que quien contrata a aquel consultor, y cómo es ese manejo, y creo que era por ahí, ¿no? Cómo uno va manejando, porque ojo, o sea, estamos hablando probablemente de clientes bastante grandes, que tienen mucha experiencia, mucha vida, digamos, que no es fácil uno ir pastoreándolo. ¿Cómo usted ha ido lidiando con ese tema y cómo funciona en el día a día? La clave empieza por tener siempre una vocación de aprender. Creo que es la principal virtud que debe tener el consultor. Bueno, para mí todo ser humano debe tener esa virtud. Tener la vocación de aprender cada segundo y estar realmente enfocado en aprender. Eso empieza por tener una escucha activa. Uno nunca aprende si uno está siempre como en un modo unidireccional. No sé si te das cuenta que hay como de estas conversaciones donde, en el caso de tu pregunta, el consultor lo que está es queriendo decirle algo al cliente, no escuchando lo que el cliente le está diciendo. Entonces eso termina impactando todo, ¿verdad? Tú no llegas a entender el objetivo del cliente, volviendo al tema de estrategia legal. Entonces la vocación de escuchar y de aprender es la clave. Porque como tú dices, el cliente es siempre sofisticado. El cliente tiene mucho conocimiento, está muy bien entrenado, muy bien formado, tiene mucha experiencia. Eso significa que el 90% de las cosas que tú hubieras escrito que probablemente el cliente necesitaría, pues no las necesita, porque ya las tiene, las domina. Entonces, la única forma de tú descubrir cómo agregar valor y dónde agregar valor es precisamente atendiendo y aprendiendo. Es decir, ok, déjame aprender de su negocio para en ese proceso de aprendizaje decir, ok, aquí hay una oportunidad. Y hacerlo con mucha humildad y mucha honestidad profesional y mucha honestidad intelectual. Es decir, si no hay nada que agregar, no hay nada que agregar. Y uno tiene que tener la capacidad de reconocerlo. ¿Qué cosas usted ha hecho para aprender del negocio? Vamos a decir, como usted dice. ¿Usted ha ido a reuniones con clientes? Sí. Para O aprender sea, cliente no suyo, sino acompañar a su cliente a una reunión con un cliente de ellos. Sí. Todo eso. O sea, ver al cliente en acción, verlo con sus contrapartes, en un momento donde mi único rol ahí es aprender. No estoy ahí en un rol activo más que el de aprender, el de escuchar, el de entender. Leer mucho, que ser muy autodidacta.
leer sobre esa industria, sobre ese negocio, sobre esa profesión, tratar de entender un poco la profesión del cliente, porque el primer, divorcio de mindset ocurre por un tema de enfoque profesional. Están entrenados de maneras distintas. Y sí, todo eso. Uno debe realmente buscar y aprovechar toda oportunidad para escuchar y aprender. Y en ese proceso de escuchar y aprender es que uno va identificando, la mayoría de las veces, alguna avenida para agregar valor. Es decir, esta es. Cuando se hace de esa manera, el cliente la aprecia mucho, porque el cliente dice, ok, esta persona no está tratando de enseñarme lo que no tiene que enseñarme o ofrecerme lo que no va a agregar valor. Y eso no significa, ojo, que lo haya hecho bien siempre, ¿eh? Al revés, uno aprende de sus propios errores. Es ese ejercicio de decir, ven acá, pero en esto realmente me di cuenta muy tarde que X, Y, Z pues no necesariamente agregaban valor, porque no era algo, no lo había entendido. Entonces, uno va asumiendo ese compromiso de atención y de aprendizaje, y ahí es donde va encontrando la oportunidad de agregar valor. Y de nuevo, con mucha honestidad intelectual. Cuando no hay nada que agregar, no hay nada que agregar. Yo tengo yo ya sé que llegamos a la hora y siempre respetamos las escuchas con su tiempo, pero yo tenía una última pregunta que yo creo que para los jóvenes profesionales, cuando tengo aquí a mis colegas Gustavo y Javier, yo sé que siempre todo el mundo quisiera llegar a tener un gran equipo, como usted mencionó. Yo quisiera saber cuál ha sido su ingrediente secreto de cómo atraer y cómo reclutar jóvenes que comparten su filosofía y que, digamos, la posibilidad de agarrar lo mejor de lo mejor, que se convierte, yo creo que en una fórmula perfecta. Me encantaría que usted quizás dé eso como una golosina de entender el cómo uno tiene que approach el reclutamiento como líder en una empresa. Yo le añadiría un solo elemento, que es el tema de la retención. También. De cómo ustedes también logran esa retención. Aquí a mi izquierda tengo un tema. Bueno, empieza por tratar de generar una cultura que sea atractiva. O sea, tienes que generar una cultura que haga que objetivamente pues alguien quiera trabajar en el lugar. Fíjate que lo objetivizo, no hablo de trabajar con una persona, porque las organizaciones deben despersonalizarse. Esa es la primera parte de todo, deben despersonalizarse. No es que yo quiero ir a trabajar con Gustavo, quiero ir a trabajar en su organización, en lo que ha construido. Y eso está formado obviamente de gente, pero que se despersonaliza y se convierte en una colectividad. Entonces, hay que construir eso, hay que construir algo que por sí atraiga. Lo segundo es oportunidad. ¿Y cómo defino yo la oportunidad? Tú debes tener un enfoque en capturar talento y no en llenar vacantes. Cuando te enfocas en llenar vacantes, pues siempre vas a estar limitado por el tiempo, por la necesidad. Si tú tienes una política de captura de talento, estás sencillamente continuamente buscando el mejor talento disponible. Y eso significa que a veces te traes un talento que no lo necesitas, entre comillas. Es decir, la idea de generar capacidad instalada, yo siempre la he considerado como fundamental. A veces las organizaciones, y eso es una gran inversión, obviamente, con todo lo que eso implica. Pero a veces las organizaciones lo que están midiendo, bueno, ¿qué necesito? Una gente, pues déjame tener .75 y veo cómo. Y la idea es, bueno, si ya encontré que Javier, Gustavo y Jonathan son estrellas, yo quiero traerlas, quiero capturarlas, porque lo que captura es talento. ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a juntos construir algo. Vamos a producir cosas, vamos a innovar, vamos a generar el próximo negocio, la próxima línea de negocio, y lo vamos a hacer juntos. Para mí eso es clave. Cuando tú tienes un sistema de llenado de vacantes, no de captura de talento, pues terminas limitándote por tiempo.
Claro, necesitas que la persona, pero esto pasa a ser una condición de reclutamiento, tenga esa vocación de aprendizaje. La persona llega y dice, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No, vamos ahora a pensar lo que vas a hacer. Claro. Vamos a pensarlo juntos y vamos a construirlo. Y lo tercero es tener un network adecuado que te llegue, que te permita acceso. Por ejemplo, en el caso nuestro, hay mucha gente docente y eso le da mucho acceso a talento en el momento importante de desarrollo profesional. La pequeña liga captan, tiene los causas. Eso mismo. No, pero a mí me gustó mucho ese tema, Sí, eso mismo. de no esperar que esa capacidad fija se ocupe, sino que, oye, vamos a seguir creando las posiciones, porque una vez ese talento llega, probablemente hasta servicios nuevos se pueden ofrecer. Correcto. Bueno, yo creo que Es así. a todos nos habrá pasado en un momento en donde llega alguien a la oficina. A veces pasa que gente que estudió fuera o hasta trabajó fuera y se mudan sin tener nada, se te sientan adelante diciendo que... ¿Qué hago? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo para mí? Y uno sale a veces de reuniones diciendo lo que yo daría por poder contratar a esa persona o sumarle al equipo y uno a veces lo deja ir. Sí. Me ha pasado. Y la idea de retención, Gustavo. Porque viéndolo nada más desde el punto de vista financiero y no Claro. lo que podemos construir juntos. Y la respuesta a tu pregunta de retención es exactamente la misma. Cuando tú estás enfocado en eso, en crear con el talento, pues el talento se hace compromisario de su propia carrera y su propio desarrollo. Tiene que tener adaptabilidad, tiene que tener los canales fluidos de comunicación. Pero cuando Gustavo viene y me dice, bueno, yo quiero hacer algo diferente. Entonces me voy porque quiero hacer algo diferente. Yo digo, no, tú no te tienes que ir para hacer algo diferente. ¿Qué es lo que quieres hacer? Hazlo aquí. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a ser tú y yo socios en eso. Y bueno, eso es parte de la clave de retención. Ahora, si lo ves como, a ver si a Gustavo yo lo estoy necesitando en este momento en el pipeline, entonces pues retención pasa a ser incluso irrelevante. Sí, y ahí ya cerrando, que hubo un punto que no tocamos que también me parece bastante interesante, que es el tema de, que me parece que es algo nuevo, que es el Lab OMG, que es un hub más o menos como de emprendimiento. Uh-huh. ¿De qué se trata eso? Y bueno, ya tenemos varias bases cubiertas, la parte educativa, la parte, pero esto que entra como soporte a aquellos emprendedores, ¿cómo funciona? Sí, es una... te voy a decir en qué se parece a cualquier otra plataforma de emprendimiento y en qué es distinta, ¿verdad? Se parece en el que la idea es justamente generar oportunidades para que el emprendedor se desarrolle. Nosotros desde nuestra plataforma de investigación e información identificamos hace mucho tiempo que en Dominicana tenemos un problema estructural, sistémico, que impide al emprendedor desarrollarse. Esto es una economía hiperlíquida que sin embargo no logra canalizar dinero al emprendedor. El emprendedor puede conseguir fácilmente dinero para comprarse un carro, para comprarse una batidora, pero no necesariamente para fundir su negocio. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar de dos maneras. Por un lado, del lado de investigación, vamos a hacer propuestas concretas que resuelvan esos temas estructurales, sistémicos, para que los emprendedores tengan acceso al dinero. Pero vamos a generarle también un espacio que les permita desarrollar su idea y donde los podamos acompañar. Siendo una organización integrada, donde prácticamente todo lo que el emprendedor puede necesitar, bueno, no solo el apoyo legal, el apoyo financiero, el apoyo de gestión de talento, el apoyo de operaciones, el apoyo de tecnología, todo lo puede tener en un único espacio. Espacio aquí, mírenlo como un espacio virtual, no siempre tienen que alojarse físicamente. De hecho, algunos emprendimientos lo que dicen es, yo no necesito físicamente alojarme, yo lo que necesito es ese acompañamiento. ¿Y qué es novedoso? Bueno, es novedoso la capacidad de agregarle de manera inmediata todo eso. Muchas veces los hubs de emprendedores tienen que salir a buscar ese apoyo, porque no lo tienen. Dicen, bueno, Gustavo, ¿qué es lo que tú necesitas? Un apoyo en tecnología, déjame buscarte a alguien que te dé apoyo en tecnología. Porque muchas veces el enfoque es solo dinero. O sea, y ese no es el del Lab OMG. El del Lab OMG es acompañamiento estratégico de gestión, de apoyo en servicios. Y siempre que el emprendedor pues esté dispuesto, pues se toma una participación, de manera que haya una alineación completa y absoluta con el emprendedor. Excelente. La verdad que es una increíble iniciativa. Y siguiendo con esa parte ya de, digamos,
de los emprendedores, que muchas veces lo pintamos como jóvenes, pero no necesariamente tiene que ser tan joven para ser emprendedor. Aquellas personas que están pasando por un momento complejo, aquellos que están en esa travesía de vida buscando mejoría a nivel profesional, y ya esto sí, ya para ir cerrando, ¿qué consejo usted le daría a esas personas que están probablemente, como estuvo Lionel en el 98, 99, inquieto, pensando cuál iba a ser el segundo paso, y ya en el 2000 comenzar a materializarlo, ya para que el 2001 ya nazca lo que es OMG? ¿Qué consejo usted le daría a esas personas que están atravesando por ahí? Quizá hasta incluir, si es posible, un fracaso, un reto grande que usted tuvo en ese camino. ¿Qué usted le aconsejaría a esas personas que están batallando y que quieren echar para adelante y quisieran algún día poder decir, bueno, yo tengo casa fulanito de tal? Sí, mira, muy de acuerdo contigo en que el emprendimiento no es un tema biológico. Algunos de los que han tenido ustedes aquí en Peso Pesado, para mí son de los grandes emprendedores hoy, en República Dominicana, y probablemente tienen ya varias décadas emprendiendo. El emprendimiento se convierte en una vocación, una actitud. Estás continuamente queriendo crear algo. Consejo, bueno, primero, conceptualizar. Yo creo que uno tiene que pasar de una idea a un concepto. Y eso es importante. Todos nosotros tenemos 400 ideas todos los días. Pero hay que convertir eso en un concepto, en algo un poquito más articulado, un poco más estructurado y darle forma. Y a partir de ahí crear un plan. Y siguiendo esa lógica que hablábamos antes, ¿verdad? Del OST, es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el end game? ¿Qué es lo que realmente quiero accomplish? No puede ser solo deporte intelectual, no puede ser solo la satisfacción de crear algo, tiene que haber algo que trascienda. Y si no se identifica eso, pues probablemente pues va a ser muy difícil luego lograr sostenibilidad y poder consolidarlo. Entonces, de idea pasas a concepto, te asegura de que tenga un propósito, un objetivo que trascienda, y entonces trazas un plan. Y el plan debe ser rígido en el sentido de que debe ser suficientemente detallado. Luego viene la capacidad de adaptarse. Si tú me preguntas por fracasos, pues para mí, yo considero fracasos todas las veces que me tuve que adaptar a un cronograma. Porque muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy ocurrieron años después del año en el que yo originalmente me propuse que ocurrieran. Y si lo veo en retrospectiva y me pregunta fracaso, para mí todo eso fueron fracasos en el sentido de que, bueno, me lo propuse que ocurriera en año 1 y terminó ocurriendo en año 7. Pero ¿qué hizo que se evolucionara del 1 al 7? Bueno, ahí es donde entra la capacidad de adaptarse, entender si fueron elementos del entorno, algún problema de diseño que hay que revisar y mantener entonces el enfoque. Entonces, tienes que conciliar esa rigidez del plan con tu capacidad de adaptación. Y gente, people, de nuevo, it's always about people. El emprendedor a veces tiene la sensación, y de nuevo, para mí, emprendedor es toda persona que está pensando en algo, aunque sea en el seno de una organización que puede ser muy grande, puede ser muy madura y puede ser muy vieja. Pero si no la conectas con gente, entonces el emprendimiento nunca va a florecer. Por eso es que es siempre talent driven. El emprendimiento siempre es talent driven. Si tienes la idea y no encuentras la persona correcta que lo asuma, que pueda convertirse en el champion y que tenga la misma vocación y la misma identificación con el proyecto, entonces ese probablemente es un proyecto que debes postergar, porque no lo vas a lograr solamente con la idea, el concepto y el plan. You need the people. Yo estoy pensando, escuchando esto, y lo pensé ahorita cuando te hablaba de siempre estar buscando talento. Yo creo que todo emprendedor tiene que ser capaz de llegar a su casa y cuando su pareja, asumiendo que tiene pareja, le pregunta cómo le fue hoy, decirle, me fue increíble, le di mi salario a otro. Excelente, me gusta. Pero fuera reclutando, porque encontré una gran persona para unir el equipo y tuve que reclutar. Me gustó muchísimo eso. Me gustó muchísimo. Si no, esos
fracasos a los que me refiero, ¿verdad? Esos proyectos que terminaron ocurriendo 5 o 6 años después de la fecha en la que originalmente estaban programados, ocurrieron precisamente cuando the right people appeared. Y, ok, I like it, lo asumo, I'm ready. Interesante, interesante. Bueno, señores, yo creo que este ha sido un mega episodio de cierre. Queremos darle las gracias a Jonathan por acompañarnos, darnos una mano amiga y poder entrarle este peso pesado y no entre Javier y yo solamente. Agradecerle a Leonel Melo por acompañarnos, por brindarnos este masterclass en todo lo que es estrategia legal y bueno, si ustedes lo escucharon y llegaron hasta aquí, también le damos las gracias a ustedes, pero ustedes saben muy bien el peso que tiene esta conversación. De lujo. De lujo. Le damos las gracias por habernos acompañado toda esta temporada, que la verdad que ha sido interesantísimo. Ahora sí lo invito a que accedan a las redes de OMG, tienen varias. Ahí pueden entrar a OMG _Strategy, que es de la firma consultora. Tienen también Instituto OMG, que ya la parte de educación y la parte del instituto. Pues, aquellos que están interesados en el grado en Derecho, pueden entrar. También tienen una en Instagram, tienen GD _IOMG, y ahí tienen mucho detalle. Y por último tienen la página web omg.com.do, donde tienen gran parte de lo que hemos venido conversando. Si lo siguen en las redes pueden conocer también mucho trabajo de investigación que han estado realizando. Pueden conocer también el equipo dentro de la página web. Y nada, señores, la idea es que sigamos creciendo como país. Y la verdad que es muy interesante ver proyectos como este, como el de OMG, que ha venido a revolucionar, que ha venido a innovar y está ayudando poco a poco a la evolución tanto de los negocios como del país. Señores, mil gracias por esta segunda temporada. Me voy contento, me voy triste, pero contento. Triste porque no vamos a seguir grabando por unos días, pero la verdad es que le damos mil gracias. Recuerden seguirnos a través de Peso Pesado RD, danos follow en Spotify y Apple Podcast para que se enteren de cuando sale un nuevo episodio. Y nada, señores, de verdad que gracias al equipo de Peso Pesado y gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta la próxima.